Hay ciudades en el mundo que son reconocidas por su geografía, por sus universidades, porque dan al mar o porque tienen la Torre Eiffel. La ciudad de Rosario es una ciudad reconocida en el mundo básicamente por su gente y por su equipo de fútbol. El negro Fontana Rosa trascendió todos los límites de esta ciudad y se transformó en un verdadero ícono cultural de la ciudad de Rosario. Él y Central son una misma cosa. Soy un bufón de los buenos. Buenas noches y bienvenidos. Es un gusto presentar esta noche en Derecho al Autor un homenaje a un gran creador argentino como Roberto Fontana Rosa. El negro nació y vivió toda su vida ahí, en la ciudad de Rosario, en la segunda ciudad del país, y realmente produjo una gran o una pequeña revolución, si queremos, desde las historietas, pasando por los cuentos hasta llegar a las novelas. Todo eso vamos a hacer como un pequeño recorrido esta noche y para eso vamos a contar con la ayuda de Leonardo Villafañe. Quizás usted lo conoce, abogado del Foro, secretario del Consejo de la Magistratura, docente en la Católica y en otros lugares, pero por sobre todo esta noche se despoja de todos esos roles y viene a ser simplemente un admirador más de este querido negro canalla. Son bienvenidos a Derecho al Autor. Leo Villafañe, bienvenidos a Derecho, un gustazo que estés acá. ¿Qué tal, Turi? Muchas gracias, muy amable. Bueno, realmente un placer, tanto la compañía como el homenajeado, porque en realidad los dos estamos en el mismo rol de realmente hacerle un gran homenaje a este negro querido, ¿verdad? Sí, sí. Como dijiste bien al principio, yo vengo en un rol así de fanático, admirador y de envidioso del negro. Somos envidiosos de su creatividad, sí, de su humor, totalmente. de su picardía, de ese ser argentino que tiene. Tenemos un pedacito más de la mini bio que queríamos pasar y ahora seguimos hablando. Dale. La vemos. Yo no me pude imaginar cuando empezamos a publicar Fontana Rosa, la narrativa hace 25 años, que iba a tener esta proyección. A mí me gustaba mucho y a mí me divertía. Y es lo mismo que el negro decía de su propia obra, que cuando veía algo de él que lo divertía, sabía que eso iba a divertir. En 1981 publica su primera novela. Parte del mundillo literario lo consideró como un humorista gráfico que incursionaba en la literatura. Fontana Rosa siempre supo tomarse estos comentarios con humor y se mantuvo alejado de los clichés y la pedantería del ambiente literario. El título de la novela, bestseller, responde al nombre del protagonista de la historia, el mercenario sirio Bes Hama Seller. Un tipo increíble realmente y desde nuestra pasión por el fútbol vos querías reivindicar uno de sus aspectos, ¿verdad? Claro, él tiene ese idioma incorporado y esa relación con el fútbol y lo fue vinculando todo a partir de la literatura y sobre todo eso, él identificó bien el sentido del amateur, del futbolista amateur. No, él no tanto, la mirada de él era del hincha, del fanático. Que le gusta jugar a exactamente, que a la vez se disfraza los sábados y domingos con todas las limitaciones del caso de futbolista, e integra grupos de amigos y va al bar y discute y pelea sobre fútbol y los une de alguna manera en un idioma muy futbolero, muy de cancha, que uno se ve identificado, sobre todo lo que nos gusta del fútbol también de esa manera. De esa manera, exactamente. Uno realmente lo reivindica así, como alguien que realmente conoce de lo que está hablando. Evidentemente
pasó por eso y lo sabe transmitir. Que Conoce eso el paño, como decimos. Totalmente, totalmente. Y entonces tiene esa relación, genera esa relación dentro de la literatura de él, que es muy difícil. Yo siempre admiro esa capacidad que tiene porque que la prosa te haga reír es muy difícil. Es muy difícil. Entonces es ese cuento relativo a la escena de la vida futbolera, sí, o escena de la vida deportiva, y bueno, y él va enganchando los diálogos en el medio, y realmente que es un reflejo, es un espejo de lo que pasa seguramente en toda la cancha del país, los sábados y domingos, pero no canchas de fútbol, sino los potreros, los hoy en clubes día de amigos. en estos lugares donde se alquilan por horas. Bueno, ni hablar, eso sí, de pelear por la cerveza, totalmente, de estar jugando al fútbol y estar dialogando cosas que han pasado en la casa, en el trabajo, o en la misma cancha peleándose por algo. Aparte con un nivel, o sea, él no se guardaba nunca una expresividad. No, o sea, no. Si tenía que poner las letras, tenía que ponerlas, los exabruptos, digamos, totalmente, todos ahí. eran textuales, algunos han sido títulos de sus obras, o sea que, realmente era un tipo muy expresivo en ese sentido, y que te llegaba al alma desde esa perspectiva, porque uno se sentía muy reflejado con la forma. Totalmente, es coloquial en el sentido de transmitir esos diálogos espontáneos entre dos tipos que se están poniendo la camiseta, las medias, el botín para salir a la cancha y se cuentan cosas. Sí, era muy simple en ese sentido él. Y como decía ahí el pequeño resumen que presentaste, él se apartaba de esa histeria de la literatura y de esos estilos que había que tener. Entonces él claro, y recordábamos esto de que le preguntaron una vez a Fontana Rosa, en un ámbito literario también le preguntaron, Fontana Rosa, como a todo autor, ¿no?, que escribe, Fontana Rosa, ¿usted qué quiere cambiar con su literatura? Sí, ¿qué quiere cambiar? ¿Qué quiere cambiar? Y Fontana Rosa lo pensó y le dijo, mire, en principio me gustaría cambiar el auto. Si se vende mucho, cambiar la casa. Es decir, pero no tenía esas ambiciones de cambiar el mundo. Como podría ser un autor famoso europeo, Vargas Llosa, qué sé yo, no sé, alguno de esos. Pero él tenía esa relación, esa forma de sacarle el drama a las cosas. Sí. O hacer drama con algo que no tenía mucho drama, digamos, sino que era muy gracioso, digamos. Tenemos acá imágenes de uno de sus personajes icónicos, Inodoro Pereira. A ver, lo vemos un ratito. Una vaca alimentada de departamento. Y se la pasaba leyendo, la pobrecita. Mis canciones hablan de los dramas de la vida, amiguita. Yo tenía una chancha, Vidalita, con 15 chanchitos. Se murió la chancha, Vidalita. Quedaron los chanchitos. Inodoro Pereira surge en el año 72-73. Vos vas a poder creer, Leo, que yo compraba la revista cordobesa de Goscinny, donde aparece Inodoro Pereira. Hortensia, sí señor, Hortensia era. Y los primeros números ya aparecen las colaboraciones del joven, en ese momento, Fontana Rosa, con su amigo, el perro que habla. Mendieta es una cosa. Pero Fontana Rosa y Inodoro Pereira lo que tenía era que cada cuadro tenía un chiste. Sí, no sé cómo hacía, porque era toda una historia vinculada, ¿no? O sea, que su pelea con los loros, con los indios que venían, y él hacía referencia al patio que él tenía. El patio de él llegaba desde allí, donde estaba, en un lugar indeterminado de La Pampa, hasta Tierra del Fuego, ¿no? O sea, porque era la llanura, no tenía alambrado, entonces el patio de él llegaba hasta el increíble. Inodoro Pereira se transformó, el perro que habla en realidad era un ser humano, hijo lobizón, digamos, séptimo hijo varón, claro. Pero cuando se emperraba, un día le agarró ¿cómo es que se dice? El de la luna, se transformó ahí se transformó y le agarró el cortocircuito de una luna que no funcionó bien, y entonces quedó como un perro parlante. Sí, no. Es increíble. Igual que la eulogia era muy linda. Era bonita de joven. Después fue creciendo, fue tomando ciertas formas. Y fue todo un tema de burla de Inodoro y de resignación de Inodoro, y que un poco también
trataba de demostrar la vida dura que llevaba el hombre de campo, ¿no? Que estaba solo y abandonado. Claro. Ahí en la... El eclipse de luna le El agarró eclipse de luna. al pobre Claro, perro, y él ya no volvió a ser humano, y por Claro. eso quedó el perro que habla, Claro, digamos, claro. ¿no es Y cierto? él decía, el famoso, Mendieta. el que lo parió era la frase con La la que, famosa frase. con la que cerraba todos los cuentos. Y siguiendo con la temática campestre, aunque no es de él, es del famoso José Hernández, Era el dueño él de se la animó tierra. a dibujar el Martín Fierro. Lo vemos un cachito. Ay, así es esta guerra, coronel. A cada uno lo que le toca. Y a mí me toca la peor parte. No tengo recursos y usted me pide que le dé seguridad en la frontera. La patria se lo pide. La semana pasada le mandé caballo. Bueno, ¿qué más necesita? Necesito. Muchas de estas obras, por ejemplo, esta película argentina del 2007, creo que, ahí lo dice justamente, están disponibles, se los puede ver en YouTube. Así que realmente un homenaje más a este tipo que hizo muchas cosas buenas, Sí, ¿verdad? yo entiendo que, bueno, aquí él aporta el dibujo, ¿no? Sí, Dibujo sí, muy sí, característico, uno ve el muy dibujo y típico. enseguida se nota que es Fontana Rosa. Y yo creo que él lo hace en una especie de... Él ya sabía ahí que estaba enfermo, sabía que podía dejar de dibujar en cualquier momento, y yo creo que es un gusto que se dio él Sí. en algún punto, porque dibujar en Martín Fierro lo habrá sentido como una especie de responsabilidad histórica. Sí, Él era un sí. amante de la historia, Sí, de la historia argentina, de la Totalmente. historia latinoamericana. Muy historia leído el tipo. sumamente formado, por eso uno trata de reivindicar un poco la lectura de Fontana Rosa, porque cuando él utiliza datos vinculados con la historia, son datos reales. Lo que pasa es que él le agrega unos elementos Sí, de una interpretación sí, sí, muy tan creativo. hilarante que lo va vinculando como aquel, yo me acuerdo un cuento de él que decía el prócer olvidado o el diputado olvidado, una cosa así, que era un integrante, justo ahora el 9 de julio, un representante de Tierra del Fuego que sale en a principios de 1816 para llegar a Tucumán, al Congreso, y llega a fines del 19, y hasta el 24 cuando se perdió en algún lugar y nadie más lo encontró. Entonces, pero él va pasando por momentos históricos y por vinculaciones con próceres y con hechos de la historia que son reales, han pasado entre el 16 y el 19, diríamos. Totalmente. Entonces es muy gracioso, muy gracioso. No podemos dejar de recomendar a Roberto Fontana Rosa, y seguida con Leo Villafañe seguimos charlando de él. Ya volvemos.